Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén pasando un día estupendo. Hoy tenemos un tema que de verdad estoy súper emocionado de compartir con ustedes. Como ven por el título, vamos a desentrañar un misterio, una sorpresa, un regalo que ha dejado a muchos boquiabiertos y que se rumorea vale oro. Sí, estoy hablando del millonario regalo que Ander Zell, nuestra querida actriz, le dio a Kerem Bürsin. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes para ser fascinante. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas favoritas. Y por supuesto, activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La noticia del regalo de Ander Zell a Kerem Bürsin ha estado circulando como la pólvora en los medios de entretenimiento, y no es para menos. Cuando dos figuras tan queridas y seguidas como Ande y Kerem hacen algo juntos, o cuando uno de ellos sorprende al otro de una manera tan espectacular, el mundo entero quiere saber los detalles. Y en este caso, el detalle que ha capturado la atención es el valor del regalo. Se habla de algo millonario, algo que vale oro, y eso, amigos míos, despierta muchísima curiosidad. ¿Qué podría ser? ¿Un coche de lujo? ¿Una mansión? ¿Una joya exclusiva? Las especulaciones han sido infinitas, y hoy vamos a intentar arrojar luz sobre esta misteriosa sorpresa. Para entender la magnitud de este regalo, es importante recordar la relación entre Ander Zell y Kerem Bürsin. Ambos se conocieron en el set de la exitosa serie turca Sen Kalkapm, y desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Su relación en pantalla traspasó la ficción para convertirse en una de las parejas más adoradas del mundo del espectáculo, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su romance, que se mantuvo en un principio en un plano más privado, eventualmente se hizo público, y los fans se volcaron en apoyarles incondicionalmente. Verlos juntos, tanto en entrevistas como en sus publicaciones en redes sociales, siempre ha sido un deleite para sus seguidores. Este contexto de una relación tan pública y tan querida hace que cualquier gesto significativo entre ellos adquiera una relevancia especial. Y cuando se trata de un regalo de gran valor, la expectativa se dispara. Así que, ¿cuál fue esta sorpresa millonaria de Ande para Kerem? Después de investigar a fondo y recopilar información de diversas fuentes, podemos decirles que el regalo, si bien no fue algo tangible y ostentoso como un yate o un deportivo de alta gama, sí tiene un valor sentimental y profesional incalculable, y podemos interpretarlo como algo que vale oro, en el sentido más profundo de la palabra. Según lo que se ha informado y comentado en la prensa, el generoso gesto de Ander Zell hacia Kerem Bürsin estuvo relacionado con su carrera cinematográfica. Se trata de una inversión en su futuro profesional, un apoyo concreto a uno de sus proyectos más ambiciosos. Y aquí es donde entra la parte millonaria del asunto, porque estamos hablando de una contribución significativa que le permitió a Kerem Bürsin concretar una película que él mismo estaba impulsando. La película en cuestión es Maktul. Kerem Bürsin ha estado muy involucrado en este proyecto, no solo como actor principal, sino también como uno de los productores. Este tipo de producciones independientes, que buscan explorar temas más profundos y ofrecer narrativas diferentes, a menudo enfrentan desafíos financieros importantes. Conseguir la financiación necesaria para llevar una visión cinematográfica a la pantalla grande puede ser una tarea titánica. Es aquí donde Ander Zell habría dado un paso al frente de una manera espectacular. Se informa que Ande, consciente del gran esfuerzo y la pasión que Kerem estaba invirtiendo en Maktul, decidió apoyarlo económicamente de forma sustancial. La cifra exacta no se ha revelado públicamente y es entendible que sea así, ya que se trata de una transacción privada. Sin embargo, la magnitud de la contribución es lo que ha llevado a los titulares a calificarlo como un regalo millonario y algo que vale oro. Piensen en esto, en el mundo del cine, el acceso a la financiación puede ser un cuello de botella enorme. Una suma de dinero que permita cubrir costos de producción, contratar al equipo técnico, asegurar locaciones, promocionar la película, puede ser la diferencia entre que un proyecto vea la luz o se quede en el olvido. Ander Zell, con su éxito y su estabilidad económica, al invertir en este proyecto de Kerem, no solo le está dando un apoyo financiero, sino que está demostrando una fe inmensa en su visión y en su talento como creador. Este gesto va mucho más allá de un regalo material tradicional.
Es un regalo que nutre y potencia la carrera de la persona amada. Es una demostración de apoyo incondicional a sus sueños y aspiraciones. Y en ese sentido, un proyecto cinematográfico que se realiza gracias a este apoyo, que puede lanzar la carrera de Kerem en nuevas direcciones o consolidar su posición en la industria, eso sí que vale oro. Es una inversión en el futuro, en la pasión y en el arte. Lo fascinante de este millonario regalo es la forma en que se materializa. No es una posesión, sino la posibilidad de crear algo. Hande Erçel no le dio a Kerem un objeto, sino la herramienta para que él construyera su propia obra maestra. Esto, en mi opinión, es mucho más valioso y significativo que cualquier objeto de lujo. Habla de un entendimiento profundo entre la pareja, de un apoyo mutuo que trasciende las apariencias y se enfoca en el crecimiento personal y profesional. Además, la elección de apoyar Maktul es interesante. Por lo que se ha conocido sobre la trama, la película aborda temas complejos y posiblemente oscuros. No es una comedia romántica típica, sino algo que busca provocar reflexión. El hecho de que Hande apoye un proyecto de esta naturaleza demuestra su apertura a diferentes tipos de arte y su confianza en la capacidad de Kerem para explorar narrativas audaces. Este tipo de acciones también son un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de las pantallas, estas figuras públicas son personas con sus propias pasiones y metas. Y cuando encuentran a alguien que comprende y apoya esas pasiones de una manera tan tangible, es algo realmente especial. Para Kerem Bürsin, recibir este tipo de respaldo de Hande Erçel debió ser un impulso tremendo, no solo en términos prácticos sino también emocionales. Saber que alguien tan importante en su vida cree en él y está dispuesta a invertir en sus sueños es un mensaje muy poderoso. Podríamos pensar en la logística de esto. Una contribución millonaria en el mundo del cine puede significar cientos de miles, o incluso millones de dólares o euros, dependiendo de la escala de la producción. Si este fue el caso, Hande Erçel ha demostrado una generosidad y un compromiso impresionantes con la carrera de su pareja. Es un nivel de apoyo que pocas parejas tienen la capacidad o la voluntad de ofrecer. También es importante mencionar que si bien la noticia se ha presentado como un regalo, puede ser interpretado de diversas maneras. Podría ser una inversión conjunta, una aportación personal de Hande, o incluso una forma de CO-producción. Independientemente de la terminología exacta, el resultado es el mismo, su contribución fue crucial para que Maktul se hiciera realidad. Y eso es lo que resuena en el título y en la narrativa de esta historia. La forma en que esta noticia ha sido recibida también es un reflejo de la adoración que sienten los fans por Hande y Kerem. Cuando se trata de su relación, los seguidores buscan constantemente gestos de amor y apoyo que validen la fuerza de su vínculo. Un regalo de esta magnitud, enfocado en el desarrollo profesional, es un tipo de gesto que se percibe como muy maduro y significativo, y que sin duda ha fortalecido aún más la imagen de su relación ante los ojos del público. Imaginen la emoción de Kerem al recibir esta noticia. No solo la posibilidad de que su película se realice, sino también la profunda muestra de amor y confianza por parte de Hande. Es el tipo de apoyo que inspira y motiva. Y sin duda el éxito que Maktul pueda tener será un éxito compartido, en cierto modo, ya que nació de este gesto de generosidad. Este episodio nos enseña mucho sobre las relaciones modernas, especialmente en el ámbito de las celebridades. Demuestra que el apoyo mutuo, tanto emocional como financiero, puede ser un pilar fundamental para el crecimiento individual y de pareja. Y cuando se trata de proyectos creativos y ambiciosos, una mano amiga, o en este caso, un regalo millonario, puede ser el empujón que se necesita para transformar una visión en una realidad palpable. Así que para resumir un poco, el millonario regalo de Hande Erçel a Kerem Bürsin, que vale oro, no fue un objeto de lujo, sino una inversión financiera significativa en su película Maktul. Este gesto demuestra el profundo apoyo de Hande a la carrera de Kerem, permitiéndole llevar a cabo un proyecto ambicioso que de otra manera podría haber enfrentado obstáculos insuperables. Es un regalo que nutre la carrera, potencia el talento y fortalece el vínculo de la pareja, demostrando que el verdadero valor reside en la fe y el apoyo mutuo a los sueños del otro. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Es un recordatorio fascinante de que a veces, los regalos más valiosos no son los que podemos ver o tocar, sino aquellos que nos permiten crear, crecer y alcanzar nuestras metas. ¿Qué les pareció esta increíble muestra de apoyo de Hande Erçel?
Me encantaría saber sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. ¿O creen que este tipo de gestos son importantes en una relación? ¿Qué otras historias de generosidad en el mundo del espectáculo les vienen a la mente? Déjenme sus pensamientos, siempre es un placer leerlos. Y si les ha gustado este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Ander Cell y Kerem Bürsin. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.